Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, programa Doctorado en Educación, asignatura Enfoques de Investigación, titular el doctor Cristian Armando Pineda Castillo, doctorante el maestro en Educación Amílcar Osuna Duarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente el maestro en Educación Amílcar Osuna. En esta ocasión vamos a tocar el tema del diseño de investigación fenomenológico. Es una cuestión bastante interesante, ojalá que les guste el presente video. Vamos a empezar con una breve introducción a la fenomenología, que nos dice que es una corriente filosófica que busca estudiar y describir las experiencias tal como se presentan en la conciencia. Surge como un movimiento para analizar la percepción y la intuición, cuestionando la naturaleza de la realidad de la conciencia. El principal expositor de esta corriente, el padre fundador, es Husserl Edmund. Pues empezamos. Vamos a tratar de ser muy puntuales con la información. Partiremos de los fundamentos de la fenomenología. Como le habíamos dicho, Edmund Husserl es considerado el padre de este movimiento, de esta corriente. Él desarrolló el método fenomenológico y sentó las bases para explorar la conciencia pura y la intencionalidad, la cuestión que vamos a estar analizando en la duración de este video, y en relación también con lo que es la complejidad, ¿no? También ahondaremos en esos conceptos para poder contextualizar el discurso. Otro de los fundamentos es la intencionalidad, que es la noción de la conciencia siempre está dirigida hacia algo más allá de sí misma. Este es una cuestión fundamental para la fenomenología, defendiendo cómo el objeto es dado en la experiencia y cómo es que se manifiesta y a través de la percepción particular de cada individuo. La reducción de la fenomenología o la reducción fenomenológica es otro de los fundamentos y es el proceso de suspensión del juicio y la reducción de los fenómenos, que en esencia es pura para este proceso de investigación de la fenomenología. Muy bien, entonces vamos a seguir con tres preceptos principales, que es el estudio de la conciencia, el método descriptivo y la investigación rigurosa para definir, para poner nuestro planteamiento conceptual con respecto de este diseño, ¿no? El estudio de la conciencia nos dice que busca comprender la esencia de la experiencia humana y cómo se relaciona con el mundo que nos rodea. En ese sentido, podemos inferir que estamos hablando del contexto y cómo es que la fenomenología busca darnos parte importante en la perspectiva de cómo el ser humano va relacionando, ¿no?, todas las cuestiones que están a nuestro alrededor y cómo es que se explican. En el método descriptivo, por otra parte, vamos a encontrar pues que se caracteriza por su enfoque descriptivo y su énfasis en la comprensión intuitiva de la conciencia y la percepción humana. Lo mencionábamos anteriormente, la cuestión de cómo es que entra la información a través de nuestros órganos de los sentidos en un primer momento, como pues recabando la información que podemos nosotros percibir a través del tacto, del olfato, del gusto, etcétera, ¿no? Entonces toda esa información va a ser canalizada a nuestro cerebro, pero posteriormente va a ser objeto de análisis para poder darle un determinado significado y poderlo manejar a nuestros intereses personales, ¿no?, como personas. La investigación rigurosa nos dice que implica un análisis detallado y cuidadoso de la experiencia humana buscando captar sus aspectos fundamentales. Esto es algo súper importante porque en fenomenología, y hablando particularmente de su complejidad, pues tenemos que entender que tenemos que poner especial énfasis en la cuestión de la rigurosidad de sus procesos para que tenga la mayor seriedad siempre posible.
Mencionábamos también hace un momento como uno de los fundamentos importantísimos que es la reducción fenomenológica. Tiene dos preceptos esenciales que es la absolutación de la conciencia y la exploración descriptiva. En el primer precepto dice que la reducción fenomenológica implica una suspensión temporal de la creencia en la existencia objetiva de los fenómenos para enfocarse en cómo se presenta en la conciencia. Esto quiere decir que tenemos que dejar de lado o hacer por lo menos un breve paréntesis de la cuestión objetiva de las cosas y estudiar o poner muy especial atención en cómo es que nosotros lo vamos a ver manifiesto dentro de nuestros procesos mentales, la cuestión cognitiva y cómo es que pues infieren muchos de los aspectos contextuales que mencionábamos también para que de una manera u otra una persona logre darle un significado a un fenómeno o le atribuya algún otro diferente, ¿no? La exploración descriptiva, por otra parte, también nos dice que es la práctica de la escritura descriptiva detallada y se emplea para capturar la experiencia en su máxima riqueza y sin complejidad, sin preconcepciones. Es decir, que ahí estaríamos hablando de la cuestión concreta, de cómo es que se desarrollan algunas actitudes, algunas o sea, acciones y que las personas pues le dan una connotación, pero aquí en esta cuestión ya sería un poco más concreto, más objetivo, más detallado, pero sin meter ningún tipo de prejuicio de nuestra parte, de ninguna índole. Bien, y hablando del método fenomenológico, ¿no? Con este diseño de investigación tan importante y también, pues la verdad, complejo, es una cuestión compleja, me parece bastante interesante, emplea dos elementos fundamentalmente, la descripción y la reflexión. Y por descripción podemos decir que emplea una reducción, el epogé y la intuición para explorar la estructura de la conciencia y los fenómenos tal como aparecen desde la experiencia. Lo mencionábamos, es una cuestión compleja, ¿no? A final de cuentas, cada individuo tiene su muy particular manera de ver la vida, de vivirla y de sentirla. Y uno de esos aspectos es por la forma en cómo se ha formado en el nicho del hogar en un primer momento y así también cómo ha interaccionado con los demás núcleos sociales que están presentes en nuestra vida cotidiana. En ese tenor, pues podemos inferir sin temor a equivocarnos, pues que todas las personas vivimos y sentimos diferente porque tenemos una preconcepción o una manera de pensar que se ha ido formando desde la experiencia que hemos tenido, como lo mencionábamos, en el hogar, con nuestra familia, con nuestros amigos. En el caso de los que tenemos trabajos, pues ya estamos en otro ambiente también y siempre estamos expuestos a la interacción humana, al constante intercambio de posturas, de imágenes, de conocimiento y eso es una cuestión que nos va empapando, ¿no? Como personas. La reflexión, por otro lado, dice que requiere un cuidadoso análisis de los aspectos más sutiles, más sutiles de la experiencia, de la capacidad de ser conscientes y comprender significados más profundos. Esto quiere decir, como les mencionaba anteriormente, que no todos podemos llegar a las mismas conclusiones porque tenemos formaciones diferentes, ¿no? Y en ese sentido es importante reflexionar que habrá momentos que coincidamos con demás personas y habrá momentos que no, y es total y completamente normal, sumamente algo pues, muy respetable, sus puntos de vista, podemos diferir de las maneras de pensar, pero eso no nos quita que podamos interactuar como personas. Los métodos de investigación en fenomenología, principalmente vamos a hablar de dos, que son las entrevistas abiertas y el análisis fenomenológico. En las primeras, los investigadores suelen utilizar entrevistas abiertas para captar la riqueza y la diversidad de las experiencias de todos los participantes dentro de la investigación. Y en el análisis fenomenológico implica un examen detallado y la descripción cuidadosa de las experiencias tal y como son vividas. Todo esto
va a dar parte de un escenario único e irrepetible, particularmente hablando de las experiencias de las personas que son el objeto del estudio y la investigación, ¿no? Buscando principalmente dar pues una visión puntual de lo que hemos planteado como objeto de nuestro proyecto para poder nosotros pues, darle el flujo natural a un proceso de investigación y obviamente tomando en cuenta nuestras preguntas de investigación, nuestros objetivos, nuestros supuestos, entre muchos aspectos que conocemos que tenemos que implementar dentro en esta tesitura de la investigación. Viene retomando la intención de la fenomenología, pues habla acerca de la experiencia mental, que nos refiere hacia la relación directa entre la conciencia y los objetos de representación que tenemos cotidianamente, ¿no? En ese sentido, esto significa pues que la intención otorga el significado, la experiencia a los objetos que están presentes dentro de los diferentes escenarios en los que llegamos a interaccionar. En ese sentido, podemos pues, mencionar que hay diferentes elementos, diferentes estímulos que están presentes en los ambientes y que nosotros pues tenemos determinadas posturas y que les asignamos un significado propio. Sin embargo, eso no implica de ninguna manera que otras personas dentro de los mismos escenarios tengan un significado diferente de los mismos aspectos. Eso es importante tomar en cuenta porque al momento de investigar o utilizar el diseño de la fenomenología, pues tenemos que dar cuenta de nuestra postura, cómo concebimos nosotros esos elementos y cómo lo está relacionando la persona o el objeto, las personas que son objeto de nuestra investigación. Bien, para continuar en esta tesitura, vamos a hacer un paréntesis para poner un ejemplo práctico de la fenomenología aplicada a educación. Para ello tomamos prestado el trabajo del doctor Pineda Castillo en su tesis de maestría, el desarrollo autónomo de competencias comunicativas en el idioma inglés. Por allá por el año del 2020 él realizó esta investigación y nos gustó para poner el ejemplo práctico de la fenomenología aplicada en educación. El doctor Pineda Castillo, dentro de su diseño, propone 7 aspectos generales importantes que hemos resumido en este apartado. El primer momento, él habla acerca de la definición del objeto de estudio. Nosotros compartimos la idea de que es súper importantísimo definir de primer momento el objeto de estudio y que es parte medular de cualquier investigación, ¿no? La definición correcta de un objeto de estudio, así como la estructuración de un título, de un trabajo. Eso también es súper mega importante que lo tengamos en cuenta, muy presente también. En el segundo paso de los 7 que él menciona, habla acerca de la exploración del fenómeno. Ya está hablando acerca de cómo va a inmiscuirse e interaccionar con el fenómeno propio de su objeto de estudio, y él habla de 3 aspectos principales en esta fase. La observación. Ese es un proceso, un procedimiento básico, pero no deja de ser bien importante realizar una correcta observación. El registro de datos, otro elemento indispensable para cuando se realiza una investigación de una manera correcta. Tiene que haber, sin duda alguna, un registro adecuado de los datos, de la información que va surgiendo y de todos esos aspectos circundantes al contexto y al objeto de estudio. Y la reflexión es otro de los elementos sumamente importantes para que podamos nosotros dar una parte pues sumamente trascendental en estos procesos. Sin duda alguna creo que es algo muy relevante para todo esto. El tercer momento es la revisión de la literatura,
que nos da cuenta acerca de trabajos que ya se han realizado previamente. Tal vez no son apegados al 100% con nuestro trabajo o con el momento que estemos realizando alguna investigación. Sin embargo, sí dan sumamente muchos elementos importantes, muchos rasgos que podemos nosotros traspolar a nuestros procedimientos y que sin duda alguna dejan un precedente importante que nos dan una cimentación metafórica de dónde partir y cómo es que otras personas han indagado objetos de estudio que están relacionados de una frecuencia importante o con un rango no tan de tanta coincidencia, pero ya existen muchas investigaciones al respecto de prácticamente cualquier tema. Entonces la revisión de la literatura está encaminada en que nosotros como investigadores realicemos una exhaustiva búsqueda de esos trabajos para poder nosotros tener, como les decía hace un momento, una cimentación sólida de donde poder estar construyendo y contrastando nuestros resultados, nuestros hallazgos, nuestros supuestos, etc. La realización de muestreo y la recolección de datos es un paso importante en la cuestión de la proceso de información. Eso ya está, ya cuando estamos en campo. Creo que también pues, es sumamente importante analizar y sintetizar la información, porque pues eso ya habla de un procedimiento mucho más específico, algo de trabajo ya más realizado, un poco más profesional. Ya estamos hablando de por decirlo de una manera muy burda, ya una digestión de la información, ya la procesamos, ya estamos digiriendo y la estamos sacando ya para que las personas puedan dar pie de nuestro proceso. En el número 6 está la interpretación de la información que viene a colación pues, del proceso de muestreo, proceso de análisis, el análisis, la sintetización de la información, la revisión de la literatura, entre otras. Y al último ya contrastamos lo que encontramos dentro de ese escenario particular e irrepetible, ¿no? Donde se ha realizado la investigación y donde podemos dar nosotros cuenta de que si hay similitudes con otros trabajos de otras personas, de otros investigadores, y cómo nosotros podemos describir, enunciar o develar algo que dentro de nuestro escenario propio del objeto de estudio, pues es algo inédito, ¿no? Algo que no existe en ninguna otra investigación. Y eso creo que es sumamente importante. El doctor Pineda habla de tres momentos clave en su proceso de indagación. Habla de un antes, un durante y un después. Creo que él lo describe bastante bien. El antes se refiere al proceso de preparación de ambientes e instrumentos durante la entrevista o su quehacer dentro del escenario o los escenarios en los que le tocó interaccionar durante su investigación. Da pie a toda esa preparación previa a la incursión al campo. Eso es sumamente importante, hay que ser muy cuidadoso con eso. Durante es la administración, ya la implementación de los instrumentos con los sujetos que son objeto de nuestro estudio. Y el después es el análisis, la interpretación, la información, todo lo que hemos recabado a través de la implementación de instrumentos, de la recolección de datos, de nuestra observación, etc. Bien, y ahondando más en estos tres pasos, tres momentos que menciona el doctor Pineda, pues en el primer momento nos dice él que para la realización de este primer paso fue necesario preparar primeramente a los participantes e informar a la instancia oficial que permitiría que se llevara a cabo la investigación en COBAS 60, que es el escenario donde el doctor desarrolló su investigación. Al momento de la indagación, nuevamente se explicaron los objetivos de estudio, además se tomó nota y grabación de datos más relevantes para los fines que ocupó esta indagación,
con el objeto posteriormente llevar a cabo toda la transcripción, ¿no? Entonces, en este primer momento él habla de la incursión a campo, lo cual es sumamente importante, es un tema delicado, aunque parezca algo sencillo. ¿Por qué? Porque las instituciones educativas, en este caso Cobay 60, y puede haber sido cualquier otra escuela, ¿no? Pero en el caso particular donde el maestro desarrolló su investigación, pues hay reglamentos, hay lineamientos que hay que seguir y apegarnos en todo momento a la directriz que ellos manejan. Entonces es importante uno como investigador apegarse a esas reglas, no de ninguna manera tener una cuestión disruptiva con ellos. Eso no abona ni ayuda para nada. Entonces es importante, ¿no? La incursión, cuidar la incursión, los escenarios, las personas que van a ser parte de nuestra muestra. El doctor en esta investigación tomó un universo de 13 personas, un grupo pequeño, ¿no? Puede ser considerado como un grupo focal para hacer su investigación, y también, o sea, no es algo que él haya hecho al azar, lo cuidó bastante bien el doctor. En ese sentido, creemos que pues, fue un proceso de investigación muy bien logrado, muy bien llevado a cabo, porque pues cuidó todos los aspectos, desde el más sencillo hasta el más complejo, ¿no? Uno de los más sencillos aparentemente es incursionar en campo, pero como les repito, es apegarse a los lineamientos con instancias oficiales, pedir los permisos prudentes para poder no tener ningún tipo de problema mientras estemos trabajando con el personal de ahí. En el segundo momento, el doctor nos dice que llevó a cabo la aplicación de análisis e interpretación de la información que él logró recolectar a través de técnicas de investigación, para seguir buscando el análisis prudente y correcto de su objeto de estudio, que era cómo es que los estudiantes desarrollan de manera autónoma las competencias comunicativas en el idioma inglés, en el COBAE 60, ¿no? Él aplicó técnicas de investigación que son, que son importantes. La vamos aquí a describir. La observación participante es un tipo de observación que, como su nombre lo indica, es donde uno tiene una relación, una interacción con los jóvenes. En el caso particular de esta investigación, que fueron jóvenes de preparatoria, esa observación se intuye que hubo dinámicas, que hubo ejercicios, que hubo trabajo, porque el tipo de observación no participante es cuando uno no interviene en absoluto. En el caso de la presente, sí hubo una observación donde se realizó una participación activa, por eso es que fue observación participante. La discusión de grupos es una herramienta metodológica que se utiliza para recoger datos a través de interacciones de grupos, ¿no? En este caso hablan acerca de un tema determinado. El tema que estaba en discusión era cómo es que el alumno, cómo los alumnos adquieren de manera más sencilla, o cómo se les facilita más el aprendizaje de la lengua anglosajona, y ellos aportaban sus puntos de vista, ¿no? Y ahí se entraba en una dinámica de intercambio de ideas. Eso es la técnica de investigación de discusión de grupos. Las historias de vida son relatos detallados, pues de manera personal, de cómo cada uno de los individuos pues describe un poco, ¿no? Su vida, su desarrollo personal, describe sus diferentes entornos. Y evidentemente esta técnica habla de mucha riqueza de información, porque estamos hablando de cuestiones muy personales. Entramos al ámbito subjetivo, ciertamente es así, porque pues son cosas que no podemos hablar de cuestiones concretas, pero sumamente importante. A final de cuentas hablas de experiencia y das cuenta de una muy particular forma de ser, de vivir, de pensar, de tal manera que las historias de vida
como técnica de investigación abonan de manera muy sustancial, ¿no? Para que podamos contextualizar de manera correcta el comportamiento, las actitudes de los jóvenes e inclusive las aptitudes en el desenvolvimiento de su desarrollo académico, ¿no? Porque algunos logran adquirir o se les facilita o no el desarrollo pues, de las competencias mismas de cada asignatura. Entonces las historias de vida creo que fue una técnica que el doctor Pineda adoptó y creo que fue muy, muy importante que lo haya hecho. Y las entrevistas semiestructuradas son entrevistas que dan una combinación de preguntas que ya trae el investigador de manera preestablecidas. Sin embargo, conforme se va desarrollando la entrevista, dan la pauta y la oportunidad y la posibilidad de pues dar un margen pues, de seguir modificándolas en el transcurso de la misma entrevista, ¿no? Dan esa posibilidad de no ser tan cerrada, sino de poder indagar mucho más, te permiten esa flexibilidad de poder decir, innovar, inclusive de manera espontánea, estar pues modificando o el giro, el curso de la entrevista, dependiendo lo que se esté hablando y dependiendo el sujeto también, cómo es que se presta para que para ir sacando más información y datos relevantes para la propia investigación. En el tercer momento, el doctor Pineda nos traslada hacia el aspecto del análisis e interpretación de la información. Aquí es donde ya uno va sacando las conjeturas, va uniendo los hilos del proceso de investigación que ha llevado en los pasos anteriores, y aquí es donde ya empezamos a darle forma, ya se empieza a categorizar, ¿no? De manera importante lo que los jóvenes a través de las diferentes herramientas que implementamos durante la investigación, todo lo que ellos arrojaron, toda la información, todos los datos, todo en general, y se puede hacer en conclusión una categorización para poder dar pie a que los resultados sean lo más concreto posible, ¿no? En ese sentido, y de tal manera podemos decir que los jóvenes en esta investigación hablaban de tres aspectos principales del perfil del docente. Ellos dicen en esta investigación que les agrada una persona que tiene paciencia, que tiene la capacidad de escucharlos, que tiene esa voluntad de estar con la disposición de estarles ayudando y repetir la información porque a veces se distraen. En fin, eso habla acerca de esa cualidad que debe tener el perfil docente en idoneidad para ellos, ¿no? Entonces habla también que es importante que haga una combinación de actividades para que ellos de cierta forma estén motivados, no se les salga algo tan tedioso la adquisición de la lengua anglosajona, del inglés, y por ello ellos consideran, ¿no? De manera significativa que el docente pues es una parte central de la enseñanza y que para ello en lo personal de algunos de los estudiantes mencionaban pues que les gusta que sean clases interactivas, que sean clases pues propositivas en ese sentido, ¿no? También mencionaban en esta investigación los chavos que la implementación de recursos como mediadores para el aprendizaje. ¿A qué se refieren con recursos mediadores? A la implementación de las nuevas tecnologías, por ejemplo. Hay muchos recursos tecnológicos que utilizan y que pueden hacer una combinación, por ejemplo, el traductor del idioma inglés es una herramienta que habitualmente ellos utilizan y que les facilita de manera muy importante este ejercicio de traducción de la información.
Y esto nos lleva pues pues a develar nuestro objetivo central, o el objetivo central de esta investigación, que era conocer de manera en que los educandos desarrollan de manera autónoma las competencias comunicativas en el idioma inglés. Entonces ellos mencionan aquí, pues dejan entrever, ¿no?, algunas de las conclusiones que vamos a estar analizando, que es pues el perfil del maestro como categoría general, las actividades de aprendizaje y el uso de recursos mediadores para la adquisición del conocimiento, ¿no?, para el desarrollo del aprendizaje, el desarrollo de competencias. Bien, entonces llegamos a la conclusión de este ejemplo de investigación, de la presente investigación, los resultados obtenidos en el análisis de datos recolectados a través de las diferentes técnicas de investigación que acabamos de analizar hace unos momentos, eh, revelan que aspectos como la interacción del estudiante con el idioma inglés, el interés, el rol de los recursos tecnológicos y el papel del docente en el proceso de aprendizaje son cruciales en el desarrollo de las competencias comunicativas de la lengua extranjera. Por ello es necesario mencionar que este acercamiento del fenómeno del proceso de investigación en este caso fue muy benéfico. Por un lado, dado que tanto el objetivo general como los específicos de la presente investigación se alcanzaron mediante la aplicación de las técnicas de recolección de datos y pues con ello y a través de ellas se lograron dar respuesta a las interrogantes planteadas, ¿no? Y en ese sentido enfatizar que la pregunta central era cómo es que un sujeto puede desarrollar de manera autónoma las competencias comunicativas en el idioma inglés fuera de un contexto formal, o sea, fuera de la escuela, ¿no? Entonces, todas estas técnicas y estrategias fueron pertinentes y arrojaron información relevante para dar respuesta a estas preguntas centrales. Además, se logró a grandes rasgos comprender el proceso que siguen los aprendices para el desarrollo autónomo de competencias comunicativas en lengua extranjera. Se entiende que la adquisición del idioma inglés a través de actividades de iniciativa propia es un proceso subconsciente, debido a que el objetivo principal que persiguen los sujetos no es aprender inglés, sino más bien un beneficio que se da por añadidura al estar interactuando de manera constante con la lengua extranjera. Este desarrollo de competencias comunicativas implica la movilización de conocimientos previos, recursos tecnológicos que en cada ente tenga a su disposición como auxiliares para interpretar mensajes y vocabulario, recursos para poder interactuar con una lengua anglosajona y efectuar consulta con expertos. Esta interacción tiende a darse de manera desequilibrada, ya que los adolescentes no suelen mantener esta práctica en condiciones controladas, puesto que las actividades que llevan a cabo dependen mucho de su disponibilidad de tiempo, estado de ánimo e intereses. A pesar de que el proceso de aprendizaje que siguen los educandos en este estudio no se considera formal, ellos desarrollan competencia comunicativa, pero sobre todo habilidades de comprensión e interpretación de información, lo cual es sumamente significativo e importante porque nos da pie a una de las nuevas realidades que actualmente estamos viviendo. Los jóvenes están en constante interacción con recursos tecnológicos y estamos en un mundo globalizado donde la información fluye de manera constante y por ende ellos de una manera directa e indirecta están frecuentemente siendo bombardeados por información, siendo influidos ahí porque está presente en su medio, llámese redes sociales, llámese videojuegos, llámese lo que ustedes me quieran decir, pero hay información que está fluyendo constantemente y regularmente esta es en un idioma extranjero, ¿no? Inclusive podemos hablar de los anglicismos, de los regionalismos, en fin, hay muchas condiciones que forman parte de esta investigación que es sumamente importante, ¿no? Las conclusiones y reflexiones que hemos hecho al respecto en este video, pues vamos a hablar que
La fenomenología, más allá de que es un diseño de investigación, permite una comprensión en la profundidad de la experiencia humana, cuestión que es algo compleja de abordar en un solo video, ¿no? Da para muchísimas más cosas, revelando pues obviamente la complejidad misma que mencionábamos y la riqueza de la conciencia dentro de sus procesos mentales, ¿no? Nos proporciona además una perspectiva única para entender la conciencia humana y su relación con el mundo. A final de cuentas, la fenomenología se enfoca en eso, ¿no? En la cuestión de la conciencia humana, de sus procesos, la asimilación de la información y cómo es que su contexto influye para que se den determinados significados a los elementos propios de sus ambientes. Por ello, la fenomenología tiene múltiples aplicaciones en diferentes campos. Ya mencionábamos algunos: la psicología, arte, mercadotecnia, arquitectura, en las bellas artes, la pintura, la danza, la escultura, entre muchas otras, ¿no? E inclusive me atrevería a decir que es influencia indirecta en algunas de las nuevas cuestiones emergentes que han salido, como la cuestión de los influencers y algunas nuevas tecnologías, el uso de las nuevas tecnologías que cotidianamente van apareciendo y que están cobrando bastante fuerza, ¿no? Por ello consideramos que la influencia en la fenomenología en el pensamiento contemporáneo va a ser y es actualmente una cuestión muy significativa. Nos está dando pues enfoques multidisciplinarios, humanistas, y que actualmente vemos aplicados en diferentes campos. El que más nos aqueja a nosotros, o más nos estamos en más constante relación, pues en el ámbito educativo, y ahí lo vemos presente, ¿no? También. Bueno, aquí dejamos la bibliografía que consultamos. Básicamente fue Martin Heidegger y las traducciones de Manuel García Morente y José Gaos. Bueno, pues no nos resta más que agradecer la atención que le hayan prestado a este video, esperando que les haya gustado bastante. De nuestra parte, pues fue muy gratificante haber hecho una reflexión, un estudio acerca de este diseño de investigación fenomenológico. Sinceramente no habíamos tenido un contacto tan cercano con él. Como les decía anteriormente, este diseño da para muchísimas más cosas. Creo que fácilmente pudiéramos estar hablando pues, más de una hora, sin duda alguna. A final de cuentas consideramos que tiene más cosas positivas que negativas. Sin embargo, hay algunas críticas que han hecho algunos autores, ¿no? Acerca de pues principalmente dos aspectos me llamaron la atención. Para cerrar este video quiero mencionarlas para que no se me pase nada. eh, Tenemos por un lado la subjetividad extrema. La subjetividad pues es el análisis de los elementos subyacentes de las cosas que están presentes a nuestro alrededor, físicas o por decirlo algo que no son materiales, ¿no? Que carecen de una cuestión física, como lo son los pensamientos, las emociones, que son sumamente complejas de abordar. A final de cuentas considero personalmente que para hablar acerca de emociones, sensaciones, ideas, eh, definitivamente es cuestiones complejas. No son difíciles, no son imposibles, pero sí es complicado, muy complicado sistemáticamente hablar de una cuestión concreta cuando estamos hablando de subjetividad. Y esa es una de las críticas que se le hace al diseño fenomenológico, la subjetividad extrema, porque pues básicamente estás hablando de un escenario que ya no puede volver a repetirse jamás. Y el método experimental pues es algo que tiene que ser comprobable, que tiene sus pasos, que tienes
elementos muy puntuales, ¿no? Y otra de las críticas que se le hace a este diseño es precisamente la complejidad de las cuestiones que analizan, porque pues hay una enorme posibilidad de manejo de información y de manejo pues, de conceptos particulares de la gente, y creo que, como les digo, es cuando alguien hace un diseño fenomenológico dentro de un proceso de investigación, tiene que ser algo muy puntual, muy puntual, muy concreto, y hablar específicamente y muy particularmente de las experiencias de la gente que son objeto de estudio de una determinada investigación, y dar parte de una manera muy clara, muy precisa de lo que estamos hablando, de lo que se está hablando en ese proceso, para que no quede dudas ni quede ningún tipo de cabo suelto, que sería un contrapeso importante para que este diseño de investigación pues tenga esa rigurosidad tan importante en los procesos de investigación. Pero bueno, pues les agradezco la atención que hayan tenido el presente video. Se despide el maestro Amílcar Osuna. Eh, Estamos en contacto para futuros de contenidos. Hasta luego. Pero antes de irnos, es muy importante mencionar que el presente video ha sido elaborado en apoyo al proyecto de investigación, proyecto registrado en Lupes, como material multimedia como apoyo al aprendizaje de métodos de investigación con enfoque educativo. Responsable del proyecto, Dr. Cristian Armando Pineda Castillo.